un poquito, no, digo, me incluyo en el nosotros, yo soy un desastre con los horarios y todas estas cosas, pero las maestras y los maestros son un poquito más estructurados con el horario por el tema del timbre, la antigua campana, ¿viste? Entonces, digamos, yo soy como una oveja negra, pero generalmente suelen empezar temprano, todo bien. Cuando yo doy cursos para docentes, siempre llego tarde, siempre me están esperando. Pero bueno, nada más. Esto de la virtualidad me salva, ¿ves? Porque aunque no me crean, yo siempre llego tarde por el tránsito. Pero Esto te ordena la la virtualidad. virtualidad te ordena. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario de semana como para hacer algo de lo que hablamos que hayan pensado usted, esto lo vimos, esto es justo lo que hablamos el otro día? ¿Algo de la realidad se metió en este curso o es que seguimos enajenados, como decía Marx, con la realidad? Yo seguro, arranco, no sé si mis compañeros se animan, no, pero eh, yo cada cosa que leo, cada cosa que dijiste, que volví a escuchar la clase y me doy cuenta de que todo tiene que ver con todo en realidad, nada es casual en esto de encontrarnos en esta situación, de tener que ponernos en este rol de reclamar nuestros derechos laborales, de vernos como trabajadores. Son todas esas fichas que nos están cayendo y que pienso que realmente hay un montón de filtros que hacen que pensábamos que no, que no era, que todo esto no era para nosotros, no era lo que nosotros teníamos que hacer, no somos trabajadores, somos médicos, somos profesionales universitarios con especializaciones, trabajamos un montón de horas, ¿cómo vamos a tener algún problema económico nosotros, algún problema laboral nosotros? Y sin embargo nos encontramos llenos porque no nos estábamos registrando en esa, pensábamos que éramos no sé, no sé qué pensábamos que era. Hablo por mí en realidad. Hablo por mí. Perfecto. Bueno, ¿por qué tuvimos que llegar a esto? Como decía la Realmente. maestra de la goma Eva. Pero bueno, hubo una compañera que no sé si está hoy, pero que había tirado el tema de la clase media y yo dije, bueno, después lo vamos a retomar, ahora lo vamos a retomar. Pero también en la semana estuvo esto que, digamos, me pareció realmente satisfactorio, ¿viste? Cuando te sentís representado, la intervención de Gabriela con el muchacho de TN, Canal 13, no sé qué, ¿no? Eh, Porque ahí se dan las dos cosas, las que decías vos, Gaby, la cuestión salarial, la postergación de la cuestión salarial de los profesionales y de los trabajadores de la salud, por un lado, con el proyecto de país por el otro. Es decir, si vos tenés un proyecto de país donde no entra la idea de un ministerio de salud, una idea, digamos, que nunca pensamos que íbamos a discutirla, es muy probable que haya una degradación profesional de los trabajadores de la salud, sean médicos, sean enfermeros, sean lo que sean. Es muy probable que en una concepción de país donde la salud está solamente sujeta al mercado, también los salarios estén sujetos a las leyes del mercado. Entonces, digamos, ahí te cabe la generalidad de la ley. Dice, bueno, sobran médicos, pagamos poco, y listo. Entonces, este juego que tuvo Gaby en ese videíto, que a nosotros nos llegó el videíto, digamos, a través de las redes sindicales, está expresando el nudo de lo que nosotros queremos trabajar con ustedes. Las discusiones de proyecto de país. Las discusiones de proyecto de país. Que la columna vertebral es el salario, porque si no es por el salario no convocás a nadie. Esto no es una vergüenza, al contrario, es un orgullo. Una pelea por el salario es vertebradora de todas las luchas. Pero si nosotros no vertebramos esa pelea, la del salario, a las otras luchas que son por el sentido, las luchas por el sentido, probablemente en algunas ganemos
y estemos contentos, en una paritaria la cerramos bien, mirá, le sacamos 24%, papá. Pero en un proceso largo o mediano, en un proceso de medio término, siempre perdés. Porque el proyecto de país es otro, el modelo de país es otro. Entonces, en ese modelo de país, nosotros, los trabajadores, llevamos la peor parte en el modelo de país neoliberal. Estemos en donde estemos en esa estructura laboral, ¿no? Hay un lento proceso de decadencia de la década del 60 a la actualidad que hace que los que éramos de alguna manera mimados, a veces por salario, en el caso de los médicos, en el caso de los docentes por prestigio, nunca ganamos bien los docentes, pero siempre hubo una época donde no éramos más queridos que el policía, ahora somos menos queridos. Ahora decir Baradel es como, no sé, ahí viene de mí Rousseau a comer perros. Entonces, digamos, no hay más espacio para nosotros en este modelo de país. Esta es la cuestión. No hay más espacio para el buen trato, para un buen trato salarial o para un buen trato de prestigio. Por eso yo creo, humildemente, que una de las profesiones que más se ha precarizado en los últimos 30 años fue la medicina. Porque ha vivido un proceso de mercantilización muy grande de la salud, más que el de la educación. Entonces, en ese proceso de mercantilización, digamos que hay una élite médica que gana bien, que es prestigiosa y todo lo demás, pero hay una masa que cada vez están más proletarizados, como se diría en términos sociológicos. Es decir, cada vez ganan menos y cada vez tienen que trabajar más para cubrir expectativas de clase media. Por lo tanto, digamos, cada vez están más quemados, para decirlo de alguna manera, cada vez, digamos, eso en el fondo resiente la salud de la población, porque vos no tenés tiempo, vos trabajás en esos consultorios que hay hoy, donde te ponen prácticamente por minuto, ¿no? Tenés que atender tantos por hora. Te pagan por un contrato de locación, vos estás ahí, sos una máquina, viene la persona y los escuchás un minuto y le das las indicaciones y se va. Ni viste lo que tenías adelante porque no podés, porque hay un sistema que te lo expulsa. De esa manera, vuelvo al principio, discutimos modelo de país, dentro de ese modelo de país un modelo de salud, qué es la salud para nosotros, si es una mercancía o es un derecho social, y en ese contexto viaja la posibilidad de reivindicaciones de nuestra profesión, independientemente de que en alguna vas a ganar, en algún momento una buena paritaria te van a dar, y va a aparecer un presidente o un ministro, decir, yo arreglé el problema salarial, la ley tal arregló para siempre el problema salarial. Bueno, a los 10 años estás otra vez pidiendo limosna en una esquina, porque es estructura del producto. En ese sentido, me pareció que en esta semana pasaron miles de cosas, ¿viste? En una semana. Pero ese video tuvo un impacto fuerte, fuera de la profesión de ustedes, tuvo un impacto fuerte en la sociedad. Fue una pieza comunicacional muy bella también, ¿no? Digamos, Gabriel a veces en los medios dice verdades con la dureza de la verdad, pero esta vez además de decir verdades, utilizó mucho la ironía, y yo creo que la ironía y el humor son las mejores armas que tenemos nosotros para comunicar. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero al gordo lo estaban desenchufando, le decían, no contesté, no contesté. Pues tenía todo el terreno para perder. Entonces el gordo decía, sí, quería cortar, quería salir de ese mal momento que estaba viviendo. Y lo disfrutamos mucho, pobre gordo, pero fue una pequeña venganza. Bueno, pero sí, la sociedad también le está cobrando a él porque lo escracharon en un restaurante donde fue a comer. Así que me parece que la sociedad está dando cuenta de qué lado está jugando el periodismo y que no, digamos, en estos momentos donde ha implicado tanto que la clase media se diera cuenta que es clase trabajadora y que sin un sueldo no puede hacer nada, que todavía no acepta que es clase trabajadora, que es un detalle importante también, me parece, bueno, a tener en cuenta, ¿no? Creemos que porque somos profesionales y tenemos un salario un poco más mejorado, ya estamos por sobre la clase trabajadora, y
dependemos de nuestra fuerza de trabajo, que es la profesión. O sea, cuando nos demos cuenta de esto, me parece que por ahí, y que está al servicio desde, ya sea de la educación, la salud, servicio de la sociedad, ¿no? Que por ahí estaríamos también. Hay una deshumanización que tenemos que recuperar, el concepto de sujeto, y dejarnos de plantear que el otro es una mera ficha, digamos, ¿no? Me parece. No sé. Bien, bien, Esta es mi modesta opinión, digamos. No, muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a empezar a reconceptualizar. Nosotros vimos Estado, después vamos a verlo, hoy vamos a ver modelos de Estado. También lo que por ahí no quedó muy claro el encuentro pasado cuando trabajamos definiciones de Estado, que las definiciones de Estado, como todas las definiciones, no son neutras, ¿no? No es lo mismo lo que piensa un liberal del Estado de lo que piensa un marxista o de lo que piensa un peronista. Para decirlo sencillamente, para los liberales el Estado es el ordenamiento jurídico de la sociedad y punto. Y el Estado, para los liberales, tiene que ser neutro. El gobierno es el que le da una orientación política, pero tiene que haber una burocracia de Estado inteligente, digamos, que tiene que funcionar más allá de los gobiernos. Entonces tenemos modelos sajones ese, ¿no? Donde el Estado funciona, viste, los funcionarios. Incluso vos fíjate que los trabajadores del Estado, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, no tienen estabilidad laboral. Digamos, la Argentina fue uno de los pioneros, los países pioneros, en general los convenios colectivos de trabajo, que después vamos a ver qué es y cómo se lograron, en el ámbito del Estado. Y en el mundo no está tan claro, fíjense, ¿no? El mundo, sobre todo en los países centrales, no está totalmente claro de que un trabajador del Estado, no un médico, un profesional, un trabajador del Estado, sea un trabajador o un funcionario. Lo llaman servidores públicos, es decir, la internacional que agrupa a los trabajadores del Estado se llama Internacional de Servidores Públicos. No adoptaron todavía la palabra trabajador. La ICP es famosa porque es poderosa, pero todavía no está del todo establecido que esas personas que laboran ahí tengan una categoría de trabajadores que le permitan agremiarse, por ejemplo. O sea que la Argentina tiene un desarrollo sindical muy fuerte en todas las áreas, pero el mundo no tanto. En el mundo no tanto. También vamos a ver en estas charlas por qué nosotros tenemos esa característica que es única en el mundo. Pero los liberales creen eso, los marxistas creen que el Estado es la organización jurídica de los sectores dominantes y que eso va a cambiar cuando se haga la revolución, porque en la revolución el proletariado toma el Estado y le cambia la dirección al Estado. Y los peronistas creen que el Estado, sobre todo en América Latina, es un espacio en disputa, que no solamente vos disputás cuando votás quién gobierna, sino que el Estado está en disputa. Los sectores dominantes tienen un modelo de Estado y los trabajadores tienen otro modelo de Estado. Y si vos lo ves a lo largo de la historia, digamos que, por lo menos en la Argentina, no en toda América Latina, pero sí en la Argentina, el modelo de Estado que tienen los trabajadores ha logrado interrumpir bastante al modelo de Estado dominante. Bastante. Digamos, no es que nosotros los derrotamos. Lo que sí podríamos decir, no nos derrotaron. No nos derrotaron. No pudieron imponer su modelo de Estado. Siempre está la cuestión, digamos, en disputa. Siempre está en disputa. Entonces, esa idea del peronismo de que el Estado es un lugar en disputa, es la que esta charla toma, sin descartar las otras. No es que decimos, no, miren, si ustedes piensan como un liberal o como un marxista, acá no tienen lugar. No. Nosotros vamos a tomar como pensamiento, digamos, más cercano a nuestra realidad, la idea de que el Estado es un territorio en disputa. Y hay algunos, para nada vinculados al peronismo, hay algunos politólogos que también la toman. El politólogo más famoso en la Argentina es O'Donnell, ya fallecido, ¿no? El periodista creo que es el sobrino. Y O'Donnell
en un libro que se llama El Estado en América Latina, es un clásico que la dan en todas las carreras ligadas a la sociología, a la politología y todo lo demás, plantea esta hipótesis, el Estado como lugar de disputa. Incluso él llega a analizar la política pública, no ya solo, sino la política pública, como una situación de disputa. Y ahí está la lucha sindical, por ejemplo. Ahí está la lucha social, a poner un poco más grande, la lucha social. Es decir, pensemos las leyes que las clases dominantes intentaron imponer en la historia argentina reciente. Bueno, la última, la de la jubilación de Macri. Está bien, le dieron los números, la puso en vigencia. ¿Cuánto duró? Fue el principio del fin, como él mismo dijo. ¿Por qué? Bueno, porque vos no podés imponer una ley vaciando el parque de armas de infantería de la gendarmería para imponer una ley. Algo va a pasar. Bueno, lo que pasó que, entre otras cosas, perdió una elección. Ahí uno puede observar, como diría O'Donnell, la disputa en el torno de una política pública. Política pública de retiro no está saldada la discusión, ¿no? No está, digamos, ellos te hacen hablar a la del Fondo Monetario, te traen gurúes, te traen gente de la, ¿cómo es que le dicen? New Wave, que te cuentan lo encantador que es trabajar hasta los 70 y pico de años, te dicen, no, pero ahora la gente vive 80 años. A mí me gustaría algún día nosotros tenemos una compañera especialista en salud laboral, y tiene medido esto. Tenemos un instituto, no solo de la CTA, sino de la CTA y de la CGT, de salud de los trabajadores, y mide las estadísticas, digamos, de expectativa de vida de los trabajadores, no son 80 años, la de la gente que labura no es la que dicen. Ellos que viven una vida un poquito mejor, entonces, y también tienen cobertura de salud un poquito mejor que el hospital público o que la obra social, ¿no? Y entonces eso le da una expectativa de vida. El primer mundo sí creo que tiene esa expectativa de vida. Yo les puedo asegurar que la clase trabajadora argentina no tiene una expectativa Sí, superior pero a los Rubén, el primer mundo tiene, Europa, por ejemplo, tiene un sistema de salud integral que es público y es estatal, donde la expectativa de vida es mayor porque se le da mucha ola también al bienestar. Las licencias de maternidad son de 1 año en Europa, no son de 3 meses. Viven distintos. Sí. O sea, es muy distinto. O sea, sí, tiene una expectativa de vida de 80 años, o 90, pero con mejor situación económica, mejor poder adquisitivo. O sea, es pobre el que no tiene televisión en Europa, o sea, o el que tiene un televisor viejo. Entonces, la realidad es que es otra sociedad, por eso la expectativa de vida es mayor. Si nos vamos a nuestra sociedad, creo que hay que dejar de ser un poco hipócritas y medirla en serio. Me parece que por ahí una de las cosas que podemos hacer es eso que vos decís, medirla a nosotros y presentarle, mira, no, nuestra expectativa de vida es mucho menor. Por eso no nos podemos jubilar a los 75. Es más, nuestra pelea como sindicato es lograr bajar la edad jubilatoria del terapista, porque es un trabajo con mucho más estrés que incluso otras especialidades médicas. Muy buena idea, muy buena, muy buena bandera. Nosotros además estamos luchando ahí, bien, Susana, comparto lo que decís, y estamos luchando contra... Europa tiene el mismo sistema y régimen de salud, hay una disparidad bastante importante también en cuanto a beneficios y cargos jubilatorios y todo lo demás. Me parece que lo que nos venden a nosotros para decirnos que lo nuestro también siempre es malo, cuando para la OIT nosotros terminamos siendo lo que mayor cobertura en sociedad tenemos, en ámbito de seguridad social y demás, más allá de los costos o montos que se estén pagando, mayor inclusión. O sea, el convenio 102 de la OIT lo cumple más Argentina que Europa, en definitiva. Pasa que nos venden una burbuja de que todo lo de Europa está mucho mejor y no es tan así. Allá han incrementado la edad jubilatoria, España es uno de los que más lo ha ayudado, está prorrateando entre 67 años más o menos en este momento la edad para jubilarse.
tenemos que ser muy críticos cuando escuchamos, cuando leemos estas noticias que nos traen, digamos, ¿no? Sí, pero igual no tenés ni pluriempleo en docencia ni pluriempleo en salud, por ejemplo. Claro. No existe. No hay duda que el nivel de vida de los trabajadores europeos es superior de cualquier país de Europa. Es superior al de Latinoamérica, no hay duda. Eso no tengo dudas. También ahí creo que yo iba a hablar de la propaganda del sistema, que en el tema jubilatorio está casi transformando la idea de un derecho en la idea de un castigo, y eso es muy peligroso. Es decir, totalmente, sí. ellos excitan a la gente con la idea de laburar toda la vida, porque vos sos joven, hay que laburar, y eso te quita el derecho a tu descanso después de haber laburado toda la vida, por un lado. Parece como que un jubilado fuese un tipo, viste, un cero a la izquierda, instalaron ese concepto, y por el otro lado, en las economías robotizadas y financiarizadas como las nuestras, cada vez se hace más difícil entrar en el mercado de trabajo para un joven. Entonces ahí vos tenés las dos cuestiones, que por qué tenemos que luchar por el concepto de la jubilación. Por una cuestión práctica y por una cuestión humana. Ahora, la cuestión humana es donde más nos cuesta, porque el beneficiario de ese derecho lo empieza a ver como un castigo. Una de las cuestiones del sujeto neoliberal es el sujeto de rendimiento que tiene que trabajar toda la vida, ¿no? El tipo tiene que, ya vamos a ver en la última charla lo que es el neoliberalismo desde el punto de vista de la Si no produce, no sirve, este es el concepto que se tiene. Si no produce, no sirve, no importa, hasta podés no producir, lo que tenés que estar, como decía el general, temprano pero al pedo. Tenés que estar en movimiento, A lo mejor no producís nada, pero no podés. La contemplación está prohibida en el neoliberalismo. No se puede contemplar. Vos te tenés que reventar laburando de cualquier cosa, sin derechos mejor, y a lo sumo tenés 15 días de vacaciones al año que te podés ir. Y encima nosotros, después vinieron y dijeron, pero vos te creés que te podías ir de vacaciones con un sueldo de cajero de coto, que te ibas a subir un avión y te ibas a comprar zapatillas, ¿no? O sea, encima para Latinoamérica que tenés eso derecho a una. Claro, para nosotros la dádiva del neoliberalismo, que son estos 15 días en un todo incluido, eso para nosotros no. No, ustedes no. Bueno. Alguna compañera, ya no recuerdo el nombre, perdón, pero había planteado el tema de la clase media, la composición de cómo. Lo que nosotros tenemos que ver, antes de introducirnos un poco en la historia de la clase trabajadora o de la clase obrera, porque en el capitalismo se le dio ese nombre, tenemos que ver el tipo de sociedad. Nosotros vivimos en lo que en realidad Marx la denominó así, a partir de ahí la sociología le dio ese nombre, en una sociedad de clase. ¿No? En una sociedad de clase. No es una sociedad estamental, que era la sociedad feudal, no es una sociedad de castas, donde las cuestiones están definidas por nacimiento, sino que es una sociedad de clase. ¿Qué quiere decir una sociedad de clase? Que el poder en esa sociedad se ordena de acuerdo a las clases. ¿Y qué ordena la clase? ¿Qué ordena la clase? Bueno, según el marxismo, o según Marx, porque el marxismo dice otras cosas, pero vamos a tomar a Marx. Para Marx el ordenador de la sociedad, lo que pone de un lado y del otro, es la propiedad, ¿no? Pero no se refiere Marx a la propiedad de donde vivís o a la propiedad de tus cosas, sino que se refiere a la propiedad de los medios de producción. O sea, son los medios de producción lo que ordenan el corte social. De un lado están los propietarios de esos medios y del otro lado están los proletarios, los que no son los propietarios. ¿De dónde viene la palabra proletario? Ese capitalismo que estudiaba Marx era un capitalismo inmóvil, no tenía movilidad social. Entonces la palabra proletario viene de prole. Quiere decir que tu prole va a repetir tu misma condición social, de ahí proletario. Y la prole de tu prole va a repetir, y la prole de tu prole, o sea, vos estás condenado a no poseer nunca un medio de producción.
Entonces, en algún punto lo que está diciendo Marx, miren, está bien, los propietarios de los medios de producción no acceden por sangre ahí, pero no lo pierden más, ¿eh? Al menos que haya una guerra, una catástrofe. Y él incluso, en aquel capitalismo que veía él, dice, y más o menos, porque cuando estalla la guerra entre Alemania y Francia, se levanta la Comuna de París, que fue el primer movimiento comunero del mundo, debe ser 1840 y pico. Los obreros estaban por tomar París. Y entonces hicieron un pacto, Francia y Alemania, como naciones burguesas, hicieron un pacto y dijeron, no, para. Una cosa que no peleemos entre nosotros y otra cosa que esto nos tomen el poder. Así que hagamos una cosa, ustedes vayan, aplasten la revuelta y después nosotros seguimos peleando la cuestión territorial. Entonces Marx decía, no va a haber ninguna posibilidad de reforma porque este capitalismo es inmóvil y el que nace propietario le va a heredar esa condición a su familia y el que nace proletario también. Era un capitalismo inmóvil, ¿no? Y yo creo que tenía razón Marx. En 1850 el capitalismo era así. Pero después Marx siguió viendo el capitalismo y muy al final de su vida escribió lo que se conoce como los cuadernos. Los marxistas, sobre todo los marxistas, los soviéticos, lo escondieron. Los cuadernos aparecieron recién en la década del 70 del siglo XX. Fue un material de Marx que la Unión Soviética decidió no publicar. Los cuadernos los escribe, dicen muchas cosas, pero lo que se refiere al mundo del trabajo, él se pone a estudiar a los telegrafistas. Los telegrafistas eran los trabajadores de vanguardia, serían ahora como los pibes que hacen programación, ¿no? Digamos, pues son trabajadores de conocimiento. Lo que hace un telegrafista no lo puede hacer cualquier trabajador. Es un trabajador especializado y muy requerido para el momento, muy requerido. Con un poder incluso sobre la patronal, un poder total, porque en ese momento, ahora lo vamos a ver, los trabajadores tenían algo del poder del saber, pero estos tenían un saber que el patrón no, digamos, lo desconocía totalmente. ¿Qué pasa si un telegrafista que está laburando para un Estado, que está laburando para un ejército, le pasa una clave al general, se la pasa cambiada y lo mandan al muere, digamos? Mandó al muere un ejército entero, ¿no? Entonces Marx empezó a ver que alrededor de cierto tipo de trabajadores ligado a la economía del conocimiento, su teoría de la propiedad se ponía un poquito en riesgo, porque ¿de quién es la propiedad ahí? Digamos, ahí pareciera que lo que se produce depende más del conocimiento que de la materia prima, por ejemplo, que del capital. Porque la materia prima uno la reúne con capital. Entonces pareciera que no es solamente lo que es decir, no es el problema de las máquinas ahí, sino que es el problema del conocimiento. Ahí Marx está anticipando el capitalismo actual, pero también está viendo que hay una suerte de trabajadores, unos que son muy bien tratados por el régimen porque el régimen no los puede penetrar. El régimen los necesita y entonces alrededor de esos sectores aparece la clase media. Para él la clase media surge de núcleos de trabajadores y de servidores como los pequeños comerciantes, por ejemplo, que no entran en la división binaria que él había hecho de sociedad. O sea que Marx habla de sectores medios. No los define, pero los deja ahí. Después viene uno que se llama Max Weber, que es otro sociólogo alemán, que alguna vez lo deben haber leído en alguna definición de estas de los manuales de instrucción cívica, seguro tienen las definiciones de Weber. Y Weber plantea el tema del estatus. Es muy complicado lo del estatus de Weber. Weber también es alemán, los alemanes son complicados. Pero yo a los chicos de la secundaria se lo explico de esta manera para que se entienda claramente. Voy a discriminar un poquito.
pero con una discriminación positiva. Miren, nosotros somos docentes, ustedes son médicos, nosotros tenemos estatus, ¿no? Más estatus que un basurero, pero a veces ganamos menos. Ganamos menos. Ahora, la pregunta es, según la ubicación social de nuestra familia, cuando la nena viene con un novio, el padre dice, ¿qué trajiste? ¿Un basurero trajiste? No, este es un grasa, sacalo de acá. O dice, no, mirá qué bien, la nena se enganchó con un basurero, ganan un montón de plata. Dice, hola papá, te traje a mi novio que es maestro, más pobre que maestro de escuela, dice el padre. ¿Cómo juega el estatus ahí? Todos son de la misma clase, ¿no? Pero ven que el estatus va categorizando distintos estadios adentro de una clase. Entonces, para Weber, las posiciones de clase no dejan de ser otras que la de propietario y proletario. Pero la confusión en torno a la clase trabajadora está dada por el estatus. Es decir, si yo tengo en determinado lugar y en determinado tiempo un estatus, no me identifico tanto con el resto de la clase trabajadora. A mí me parece que el ejemplo del estatus de Weber nos sirve mucho para construir nuestras organizaciones sindicales, porque no podemos ir contra ese estatus, sino tampoco lo tenemos que naturalizar. Lo tenemos que interpelar. Lo tenemos que interpelar. Es decir, nosotros no podemos dar por sentado que no, nosotros tenemos estatus. No me alcanza ni para comprarme un Citroën 2CV, pero yo tengo estatus. Yo voy a laburar en bicicleta, pero yo soy un maestro. Yo no tengo que hacer dedo en la ruta para que me lleven al hospital del pueblo, pero yo soy el médico del hospital. Bueno, el estatus ahí no te estaría sirviendo para mucho, pero existe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como organización es decirle, che, ¿por qué no ponen un ítem en el recibo de sueldo que diga estatus y te lo pagan? ¿No? Interpelarlo, ese concepto del estatus. Interpelarlo. Que si no es que no exista la clase media, no es que podemos ir a una reducción total, hay trabajadores, todos somos trabajadores y listo. Bueno, ojalá fuese así, ¿no? Ojalá cada tipo que pone un abanel con una tarjeta en un cajero y recibe plata de un salario, diría, soy de la CGT. No funciona de esa manera porque hay indicadores del orden ideológico, cultural, que lo impiden. Está bueno lo de los cuadernos de Marx cuando Marx describe los egos de los telegrafistas, cómo competían entre ellos para decir yo soy mejor que vos, porque mirá, yo puedo decodificar un mensaje en 2 minutos, vos tardás como 20 minutos. Bueno, nuestras profesiones, nuestros compañeros, nosotros mismos, estamos llenos de ego, porque el sistema te mete esa cuestión. Vos tenés que ser buen maestro, tenés que ser buen médico, vos tenés que ser. ¿Y qué es ser un buen maestro? ¿Qué es ser un buen médico? Nunca se puso en discusión eso, parece que tenés que sacrificarte para ser bueno, ¿no? Nosotros tenemos siempre, yo digo, parece que el buen maestro es el que da clase arriba de 2 bolsas de cebolla. Bueno, es muy mal maestro, porque las condiciones de trabajo de él son las condiciones prácticamente de vida de sus pibes. Entonces vos tenés que cambiar esas condiciones de trabajo. No está bueno laburar en un lugar de mierda, perdón por la palabra. Parte de nuestra lucha sindical es cambiar esos lugares de trabajo, porque son nuestros lugares de existencia también. Nosotros vivimos en nuestro lugar de laburo. Y pensando en el destinatario de nuestro trabajo, digamos, pensando en los otros trabajadores que vienen al hospital público, que vienen a la escuela pública, nuestra lucha le mejora la calidad de vida de ellos. No peleamos solo por nosotros, también peleamos para, si nosotros pedimos que una guardia de un hospital o una terapia, ustedes son terapistas, esté bien equipada, sea digna, no es solamente porque nosotros estamos ahí 8 horas por día, también es porque viene, digamos, la gente se atiende ahí. La gente necesita de eso, nuestros compañeros necesitan. Entonces esas son, digamos, construcciones que uno no puede obviar cuando, cuando construye sindicalmente en nuestros espacios. No podemos obviar el estatus, no lo podemos naturalizar, tenemos que interpelarlo, pero tenemos que ser muy conscientes de que existe. Y
Y en algunos casos, en algún imaginario, uno lo tiene que tomar, lo tiene que trabajar para ponerlo a su favor. Por ejemplo, miren, en la jerga popular todavía se dicen dos cuestiones para homenajear a una persona, ¿no? Que haces campeón o maestro. Este es un maestro. Nosotros tomamos mucho eso de la población de nuestro pueblo, esto de decirle al otro, ¿qué hace máster? Lo tomamos mucho, porque creemos que hay, digamos, hay un resabio, hay una construcción imaginaria de nuestra tarea. Está bien, muy residual, porque insisto que hoy estamos muy castigados, pero hay una visión de reconocimiento de nuestra población. Creo que para la tarea médica pasa lo mismo, no hay solamente estatus, hay mucho prestigio construido desde la sociedad hacia el trabajador, desde el resto de los trabajadores hacia el profesional médico, hacia el profesional de la salud en general, de la educación, hay un reconocimiento. Eso es insumo para nuestra construcción. Por supuesto que el sistema trata todo el tiempo el sistema de que se construya una muralla, ¿no? Que la escuela construya una muralla, que el hospital construya una, y que deje la gente afuera. Todas las luchas que nosotros dimos, sindicalmente hablando, y que nos han redituado éxito, fueron las que dimos con la comunidad. Y digamos, eso como una especie de hilo rojo entre la comunidad y este tipo de laburo que hacemos, el médico, el docente. Ahí me parece que hay una de las pistas que no tenemos que perder. Entonces, bueno, somos de clase media, la clase media es clase trabajadora, tenemos que pelear contra el estatus, digamos, sin desconocerlo e interpelándolo. ¿Alguna observación o pregunta? Paso a otro bloque. Bueno, vamos a intentar. Lo que vamos a ver ahora es la historia de la clase trabajadora. ¿Están viendo lo que yo puse acá? Sí, sí. ¿Ven el cuadro? Sí, Sí, se ve. Bueno, ¿ven qué están viendo? Recolectores, productores, una cosecha. Muy bien, todas son las campesinos. sí. Son campesinos. Miren lo que hay atrás. Es un burgo eso, ¿no? Castillo. Es un pueblo. Castillos. Claro, se ven castillos, muy bien. Muy bien. Entonces, esta es una típica postal de la última etapa de la Edad Media, o sea, del tránsito del feudalismo al capitalismo. Y los trabajadores tienen una estructura familiar. Fíjense que están trabajando los niños, las mujeres y los hombres. Trabajan en una cuestión, digamos, de carácter agrario. Son campesinos. Este es el origen, uno de los orígenes de la clase trabajadora. La clase obrera del capitalismo, los trabajadores del capitalismo, tienen un doble origen. Uno son los campesinos, que es el que estamos viendo nosotros. Esta es de casi finales. Vamos a ver otra que tiene, que es más antigua. A ver si la encuentro. Aquí está. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? No, Rubén, te está pasando lo que te pasaba la vez anterior. Tenés que salir de la compartir y volverla a compartir. Listo, ya estamos. Ahora te muestro esta. Ahora sí. ¿La ven? Ahora la ven, ¿no? Sí. Bueno, esta es más antigua. Ven el castillo atrás, no tiene burgo. La iglesia.
El monasterio. Claro, ahí se ve la iglesia y el castillo. La iglesia está, digamos, en la torre más alta y después el castillo. La torre más alta, más cerca del cielo. Ahora, el castillo no tiene burgo, o sea que todavía no había prosperado lo que conocemos nosotros como la burguesía. Por lo tanto, esta es del año 1500 más o menos. Fíjense, miren, los que están atrás son hombres y las que están adelante son mujeres. Todos hacen el mismo trabajo. El mismo trabajo. Están trabajando la tierra acá. Están trabajando la tierra. Hombres y mujeres trabajando la tierra. Perfecto. Vamos a comentar un poco cómo era la estructura de este tipo del trabajo del campesino en el medioevo, el campesino cómo laburaba. Bueno, había unas tierras que eran del señor, tenía que trabajar en esas tierras. Después estaban las tierras comunales, eran sus tierras. Eran comunales, no eran de propiedad privada, no existía ese concepto entre ellos. Eran tierras comunitarias, de la familia asociada, digamos, de toda esa banda de campesinos, para decirlo de alguna manera. Ahí trabajaban para alimentarse, para su propia satisfacción. Alguna obra pública tenía que hacer el campesino, que la ordenaba el señor feudal de vez en cuando, y después lo que estaba en disputa era el territorio de los bosques. Por eso ustedes tienen todos los cuentos tenebrosos de los bosques encantados. Digamos, el tema era de chiquitito meterle miedo al campesinito para que no se metiera en el bosque. Porque el sueño del feudal de esa época era cobrarle por el uso del bosque. Voy a buscar leña al bosque, me tenés que pagar. Voy a buscar animales al bosque, me tenés que pagar. Y siempre en los bosques disputa. estaban, en inglés, la palabra que se usa, que lees en algunos libros orientados como ahora no me sale, los pilares de la tierra, de Fawcett, lo lees, ellos usan la palabra outlaw, que es fuera de la ley, que estaban los que estaban fuera de la ley en los bosques. Claro. Claro, claro. Bueno, en algunos casos sí, en otros casos no, porque siempre estuvo en disputa, o sea, nunca pudieron del todo los feudales imponer que los terrenos no dominados por nadie, ni por los campesinos, o sea, no eran ni tierra comunal ni tierra del feudal, también eran del feudal. O sea que el poder del feudal, que una de las del relato del capitalismo es teleológico, o sea, vamos todos para un punto final o para un objetivo final y cada vez estamos mejor. Eso yo me permitiría ponerlo en duda. Yo me permitiría ponerlo en duda. No, tampoco diría lo contrario. Lo que digo es, a lo mejor la historia de la clase trabajadora y la historia de la humanidad, a lo mejor la historia es un movimiento espiralado, donde hay momentos de mejores y peores que el otro al mismo tiempo. Entonces no se puede construir una línea como la que hacemos los profesores de historia en el pizarrón, ponemos una línea y ordenamos todo en una línea y los pibes la aprenden y cada vez mejor. El progreso sin fin, este es el progreso de la humanidad. Yo no soy muy amante de la idea del progreso, creo que el progreso se conquista, no viene el progreso porque somos seres humanos, sino que hay que conquistar el progreso. Y en todo caso hay que discutir cuál es la idea del progreso. Pues para mí el progreso, por ejemplo, es social. Si el progreso no es social, no es progreso. ¿Entendés? Y para algunos el progreso puede ser tecnológico. Para otro el progreso puede ser de acumulación. Entonces, bueno, cada uno tendrá una idea de progreso que está ligada a su interés y a su pertenencia en este mundo complejo. Entonces, lo que el capitalismo te quiere imponer o lo que el pensamiento único te quiere imponer es una idea de progreso única, justamente. Y en esa idea del progreso te muestran la Edad Media como una edad oscura. No, esto era una cagada, qué mal que vivía la gente, lo peor que te puede pasar es ser un siervo de la gleba. Bueno, hay que preguntarle a un obrero metalúrgico de San Pablo, ¿entendés? Si no le gustaría tener tierras comunales y ahí sembrar sus zapallitos, ¿entendés? Habría que preguntarle, no sé. Yo no quiero decir lo contrario, porque tampoco creo que hay que ir para atrás, sino lo que creo que hay que poner en cuestionamiento todas estas cosas. Entonces ahí, ¿y por qué le señalaba, principalmente le señalaba el tema de la presencia femenina?
Miren, hoy está muy en boga el tema del feminismo y lo celebro, pero la verdad es que no se puede entender el capitalismo si no entendemos la dominación que él mismo hizo de la mujer, la exclusión, el sometimiento que el capitalismo hizo de la mujer al espacio de la cocina, ¿no? Eso tuvo una, eso tiene, eh, hay un proceso económico y social que se llama el proceso de acumulación del capitalismo. Lo describen varios autores, creo que el primero fue Marx, pero también Foucault lo describe a través de formas jurídicas. Y hay una gran feminista que escribió un ensayo, un libro que se llama El Calibán y la Bruja, Federici se llama, la, la, creo que es socióloga o antropóloga, es italiana y trabajó en África, en Estados Unidos. Yo lo recomiendo mucho porque explica muy sencillamente lo que yo voy a tratar de explicar ahora, que es el proceso de acumulación del capital, pero hace eje en ese proceso de dominación de la mujer, a tal punto, ustedes saben que El Calibán y la Bruja es un cuento de Shakespeare que habla de la colonia. Es decir, ella dice que para el capitalismo fue tan importante la dominación de las tierras coloniales como la dominación de la mujer. Y que tanto más como Foucault, que describen esa acumulación de capital, o casualidad, se olvidaron de marcar el rol que cumple la mujer en esa acumulación capitalista. Un rol que está sobre sus cuerpos, ¿no? Bueno, lo de la bruja, ustedes saben que a todas las mujeres que no entraban en ese proceso de acumulación porque lo cuestionaban, las quemaban. En Europa, estamos hablando en Europa. Acá también hubo persecución de mujeres, pero digamos, en Europa fue verdaderamente importante, verdaderamente importante. O sea, no se daba la acumulación de capital como se dio si no se destruía el rol de la mujer en esa sociedad precapitalista. ¿Qué rol ocupaba la mujer? Miren, ustedes que son médicos les va a interesar. Bueno, además de un rol productivo, como vieron ahí, ustedes vieron a la mujer trabajando, la mujer ocupaba también un rol en la salud de la población. Esos campesinos que ustedes vieron trabajando ahí comunitariamente, cuando se enfermaban, los curaban, la curandera. La curandera. O sea, el ejercicio profesional de la medicina no era para esta gente. Estos tipos se curaban con yuyos y con recetas. Y fundamentalmente el rol de la mujer, el de partera, también fue muy castigado en el proceso acumular. Se la eliminó, se la sacó a palazos, pero de verdad, se hizo una captura del cuerpo de la mujer en ese proceso de acumulación que todavía perdura. Si bien el capitalismo, después de la Segunda Guerra Mundial, necesitó que la mujer se incorporara, ahora lo vamos a ver, se incorporara masivamente al trabajo, todavía dura la discriminación laboral de la mujer, ¿no? Todavía ganan menos las mujeres que los hombres en cualquier actividad, en cualquier actividad. El ganar menos no es solamente por el escalafón, es por las posibilidades de desarrollo que vos tenés, ¿no? No es que hay un escalafón para mujer y un escalafón para hombre, no, nada más que a las mujeres llegan a un nivel de desarrollo de carrera y listo, hasta acá llegaste porque sos mina. Los que dirigen la batuta son todos hombres. ¿Entendés? Entonces, eso perdura de la época que el capitalismo necesitaba que la mujer esté en la cocina. Piensen todavía no llegamos al momento de la cocina, ahora vamos a llegar. Entonces, la primera procedencia de los trabajadores en el capitalismo es de los campesinos. Los campesinos fueron a formar la clase obrera. ¿Cómo lo fueron a formar? Le afanaron la tierra colectiva. En Inglaterra hubo un momento que la historia reconoce, el momento de los encierros se llama, donde la burguesía, hay una decadencia muy grande de los feudales, se quedan sin guita. Entonces los burgueses le van comprando la tierra y la parcelan chiquitita y empiezan a pagar salario. Claro,
la agricultura, por el avance tecnológico, se vuelve intensiva bajo la explotación burguesa. Entonces hay un montón de trabajadores, por pueblo, que se va quedando sin laburo. Si no tiene tierra comunal, tiene que emigrar a la ciudad. Hambrientos emigran a la ciudad y aceptan cualquier tipo de trabajo. Ahí lo está esperando la fábrica capitalista, para incorporarlo como lo más bajo de la mano de obra. Lo más bajo de la mano de obra. La otra procedencia de la clase trabajadora es la que le voy a mostrar ahora. Vamos primero a abrirla. No, me equivoqué. Espérenme un minutito que ya estoy. Bueno, perdón por la demora. Bueno, acá tienen otra forma, otra procedencia. Esto es un gremio. Es decir, la producción de objetos, esto es claramente una gráfica, ¿ven? La producción de objetos en la Edad Media se hacía artesanalmente. Acá que estaban los maestros, que eran los que organizaban los gremios, los maestros, estaban los oficiales, que eran los trabajadores de los gremios. Todos eran trabajadores, ¿no? Pero tenían categoría. Y finalmente estaban los aprendices, que en algún momento se iban a transformar en oficiales. El maestro era el que acumulaba el mayor saber. ¿Cómo era el sistema acá? Estos tenían mucho poder, estos tipos. Miren, Inglaterra sacó, cuando termina el proceso de acumulación, saca una ley que prohíbe este tipo de trabajo. O sea que la policía entraba a los gremios y se llevaba preso a los que estaban laburando adentro. O sea, entienden cómo van haciendo el capitalismo, cómo la burguesía se va consolidando. Porque le afanan la tierra a uno y porque lo prohíben laburar a los otros. Ahora, esto eran los que la tenían clara. Estos sabían hacer de todo. Había gremio para cada una de las cuestiones. Gremios para la ropa, gremios para los libros, gremios para los muebles. Entonces yo como burgués, yo era un burgués, vendía libros, andaba con mis caravanas por toda Europa vendiendo libros por los pueblos. Yo tenía que venir a esto y decirle, che, escúchame, necesito que me hagas tantas Biblias, tantas cosas, tanto esto, tanto el otro, que lo tengo que ir a vender a Florencia. Bueno, espera un cachito. Te va a salir tanto, te puedo hacer la entrega esta semana, la otra. Acá trabajamos de esta manera, si no, andate al otro. En el otro le decían lo mismo, porque se ponían de acuerdo. Había dos gremios en una ciudad que hacían libros y los dos estaban de acuerdo. O sea que el poder lo tenían los trabajadores. La ganancia ciertamente le quedaba al burgués, porque se la daba el comercio. Pero el poder de contratación y el poder de trabajo le daba a los trabajadores un poder de negociación que perdieron en el capitalismo, porque cambiaron esto por un salario, pero no lo cambiaron porque no es que estos tipos salieron a la calle y decir, queremos ser asalariados, no, se lo prohibieron. El avance de la burguesía en el control de los parlamentos europeos, bueno, después Napoleón lo extendió esta furia contra la clase trabajadora, Napoleón la extendió a toda Europa, ¿no? La historia liberal me encanta porque cuenta toda la Revolución Francesa, la gloriosa Revolución Inglesa, y después se pregunta por qué los campesinos no habían adherido a este tipo de revueltas, o por qué los trabajadores de los gremios no habían adherido. Bueno, básicamente porque todavía no estaba inventada la televisión, ni los medios, y entonces estos defendían sus intereses.
no les daba no le daba por vivir mal, le daba por vivir bien. Quiero decir con esto que si uno puede considerar el capitalismo como lo considera Marx, el avance más impresionante de la sociedad en la conquista material, también se puede preguntar si ese avance material no se hizo de alguna manera a lomo de estos tipos, ¿no? También uno se puede preguntar si el avance del capitalismo no se hizo gracias, digamos, a la construcción de un salario mínimo, mísero, de gente que vivía muy bien, de gente que antes de instalar el capitalismo fabril vivía muy bien y a partir de la instalación del capitalismo fabril no vivía muy bien. Es más, una de las primeras cosas que hicieron fue los sindicatos. Una de las primeras cosas que hicieron tanto esto como los otros fueron los sindicatos. Ya lo vamos a ver. Pero es una gran pregunta y finalizo con el tema de la mujer. Entonces, el capitalismo uno lo entiende en la formación, en el proceso de acumulación de la clase trabajadora, del capital, uno entiende que los trabajadores de la etapa anterior fueron degradados. A los campesinos le robaron las tierras comunales y a los artesanos le robaron los gremios. Esa condición de robo los debilita como tal y los mete adentro de una fábrica. No se hubiesen metido en una fábrica ni en pedo. Imaginen una fábrica del año 1780, un oprobio. Por 4 monedas para comer. Y a la mujer la meten en la cocina para garantizarle la comida al trabajador y a sus hijos. La mujer la sacan del ámbito laboral, ¿no? En el 1800 la mujer no está más laburando, no labura más afuera de la casa. Le dicen, ahora, con estas 4 monedas que no alcanzan ni para 10 días, vos le tenés que dar de comer 30 días. A tu marido y a los 4 vagos que tenés de hijos. Y el marido viene y descarga toda la violencia de la explotación en esa fábrica que es verdaderamente aturdidora en el hogar. Y las mujeres, uno dice, pero ¿cómo? ¿Y las mujeres no lucharon? ¿Las quemaron? Las que lucharon, las quemaron. Sí, lucharon, claro. Claro, las luchas a veces se ganan, a veces se pierden. Las mujeres dieron una lucha sin cuartel contra este encierro y las quemaron, ¿no? Ese libro que yo les recomiendo, ese texto que es maravilloso, de muy fácil lectura, El Calibán y la Dama, el Calibán y la Bruja, de, creo que se llama Silvina Federici. La autora es realmente... Silvia. Silvia. Es realmente una obra de arte porque no solamente la va a poner en tema con esto, que es lo que ella describe, digamos, que es el tema de entender el capitalismo como un movimiento de apropiación del cuerpo de las mujeres, sino que también le va a explicar de una manera muy sencilla, muy didáctica, el proceso de acumulación, que es un proceso bastante complejo y difícil de entender, de cómo fue que estos niatos, los burgueses, se quedaron con todo. ¿De dónde salieron esto? Bueno, la autora lo explica de una manera, yo diría, amena, entretenida, les va a gustar. Bueno, ahí ponemos un punto en el tema de la historia y avanzamos un poco con las películas que vieron ustedes. ¿Vieron las películas esta que la pudieron ver finalmente? Sí, la pudimos ver. Bueno, vieron ahí, pasó algo muy maravilloso. Esas películas están recortadas por un compañero que se llama Cacho. Y usamos 3 películas que son comerciales las películas. Bueno, alguien hizo valer, alguien que desconocemos, hizo valer los derechos de autor, ¿entendés? Y lo teníamos en YouTube y lo tuvimos que pasar a otro formato porque alguien hizo valer el derecho de autor. O sea que el conocimiento está disponible, pero no tanto, no tanto. Bueno, arranquemos con la primera.
¿Qué le llamó la atención de la primera? La primera era la de el compañero, Sí. ¿no? No sé si la llegaron a identificar a Rafaela Carrá, pero trabaja muy jovencita en la película, está Marcelo Mastroianni. ¿Qué muestra la película? ¿Qué muestra? Alguien que la haya visto, sí, muy por arriba, ¿no? Bueno, en principio es quiénes eran los que trabajaban y qué era lo que pasaba dentro del lugar de trabajo. Y el mecanismo de que realmente implicaba una especie de sacrificio, levantarte para ir a trabajar y encerrarte ahí, donde prácticamente era un lugar casi carcelario, digamos. Bien. Bueno, y aparte un lugar totalmente desordenado, ¿no? Sí. Un lugar totalmente Bueno. desordenado, un lugar de, digamos, las condiciones de vida. Miren, esa película es está ambientada, ¿no? Que la película está ambientada en lo que sería finales del siglo XIX en Italia. Como Italia es dentro del contexto europeo un país atrasado en relación a Inglaterra, uno podría decir que está mostrando las primeras imágenes del capitalismo fabril. Entonces, en relación al trabajo, ¿ustedes ven ahí un trabajo organizado? Piensen en el dibujito del gremio comparado a esta fábrica. ¿Cómo ven el ambiente laboral, el ambiente? ¿Lo ven organizado? No, para nada. Para nada, es un desastre. El lugar de laburo es un desastre. El lugar de laburo no tiene una organización del trabajo. Ustedes lo que ven en la primera película es que no hay una organización del trabajo. Un tipo se agarra la mano laburando y hay que hacer una movida, no le garpan, no hay nada organizado. Es una. Bueno, el primer capitalismo El que concepto de responde a un. solidaridad entre los trabajadores por la colecta, que es uno de los principios de la Muy seguridad bien. social. Quiere decir que los trabajadores, en ese contexto de desorganización capitalista, los trabajadores comienzan a organizarse. En ese contexto de desorganización del trabajo capitalista, los trabajadores comienzan a organizarse. ¿Cómo se organizan? Generalmente lo hacen a través del oficio. Los sindicatos que nacen ahí son sindicatos de oficio. En los sindicatos de oficios, por supuesto, los que venían del viejo artesanado tenían más poder que los que venían del campesinado, que estaban como medio perdidos en la fábrica y en la ciudad. O sea que los que conducían los sindicatos de oficios eran generalmente o los tipos que venían de haber laburado en los gremios. En ese tipo de organización era muy importante la organización sindical porque era la única organización que había. Era la única organización que había. El capitalismo no estaba organizado. El capitalismo que era un tipo que alquilaba o que tenía un galpón, 3 máquinas y metía a los tipos ahí adentro para laburar. Ahora, le pasaba algo a ese capitalista. Le pasaba algo. No sabía cómo producir. No sabía cómo. El que sabía producir era el trabajador. Entonces, ahí empieza a haber una pelea por el tiempo muerto. Ahí hay una pelea por el tiempo muerto. Es decir, si bien el trabajador es esclavizado en una condición salarial, la desorganización del capitalismo le deja un espacio de libertad, que había perdido. Piensen que los tipos pierden su libertad cuando le sacan la tierra comunal, pierden la libertad cuando lo sacan a patada de los gremios, pierden la libertad las mujeres cuando la encierran en la cocina. Entonces,
El único espacio de libertad que le queda a los que ahora están encerrados en una fábrica es el saber hacer. El patrón, el capital, puede reproducirse, pero no puede comprar lo que el tipo sabe, todavía. Lo que el tipo sabe, lo sabe nada más que el tipo, todavía. Digamos, hay un saber, sea por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Estamos en una fábrica de banquitos. Entonces los tipos, viene el patrón y los ve fumando, 10 tipos fumando. ¿Y qué están haciendo? Che, yo les pago para que laburen. Pará, se tiene que secar. Si no se seca no podemos. Entonces, ese es un primer momento del capitalismo. El Estado es liberal. El Estado lo que generó fueron las condiciones para que la burguesía se apropiara de las tierras comunales, se apropiara de los gremios y encerrara a esta gente a laburar. La iglesia cumple ahí, sobre todo la iglesia anglicana, la iglesia luterana, cumplen roles muy fuertes. No se puede entender el capitalismo sin los cuáqueros en Inglaterra. Cumple un rol muy fuerte de, digamos, porque bueno, los tipos obviamente, si cobraban el salario, eran jornaleros, cobraban el jornal 1, 2, 3 días, el cuarto día no iban a laburar, se gastaban todo el jornal en un boliche. Entonces el cuáquero era el que les hacía la cabeza para que esto no suceda. Fíjense que cuando esto se masifica en Estados Unidos dictan la ley seca, porque también lo que tiene de interesante el capitalismo es que le dirigen qué gastar la plata al laburante, no le deja gastar la plata en lo que quiere el laburante, ¿no? Fíjense que es una de las características de, ahora eso está muy sofisticado porque tenés la propaganda de los shopping, te la ponen en un bolsillo, te la sacan por el otro. Pero en aquel momento era así, cuerpo a cuerpo. Entonces el cuáquero venía y decía, no, hermano, no, dámela que te la va a poner una mutual de consumo la tuya. Y no lo dejaba el tipo, bueno. El deporte también se inventa en esa época, el fútbol, el boxeo, para que los trabajadores tengan un entretenimiento un poco más sano que el prostíbulo, donde dejaban todo su dinero. Entonces, digamos, hay como un trabajo común entre el capital y la ideología que en ese momento la ejercía muy fuertemente la iglesia, esas iglesias, las calvinistas, las luteranas, como para enderezar el espacio de la libertad que le quedaba, insisto, es el saber hacer. Había algo del orden del saber que los trabajadores sabían y los patrones no sabían. Ese saber en los sindicatos, fíjense que los anarquistas, que el modelo de organización sindical donde los anarquistas más apogeo tuvieron fueron los sindicatos de oficios. Los anarquistas te armaban una escuelita de oficio en cualquier lado. Porque como ellos creían que de la unidad productiva iba a devenir el cambio social, educaba muy profundamente a los trabajadores en esto del saber hacer. Incluso les enseñaban cómo administrar esa fábrica, porque era lo que ellos pensaban que por ahí iba a venir la revolución. Entonces, ahí tienen un modelo, una tira, ¿no? Una tira. A los tipos los sacan de las tierras comunales, a las familias las sacan de las tierras comunales, de los gremios, a la mujer la encierran en la cocina, a los hombres lo encierran en la fábrica. Sin embargo, hay una cuestión del orden del saber que queda de este lado. El Estado es mínimo, es un Estado mínimo, un Estado liberal, que generó las condiciones de apropiación. Sin ese Estado que les afanaba a los gremios, a los artesanos, y generaba la ley de los encierros para quedarse con las tierras comunales, no era posible el capitalismo. O sea que ustedes tienen que ver que los sistemas económicos y sociales tienen un anclaje político. Sin el control del gobierno del Estado hay cosas que no podés hacer. No le podés robar el laburo a un tipo. ¿Entendés? Tenés que controlar el Estado, por lo menos en aquella época. Hoy el mercado, digamos que tiene más preponderancia, ¿no? Pero en aquella época el mercado se empieza a construir, necesitabas un gobierno que legalizara el robo. Bueno, pero no le habían robado todo, insisto con esto. ¿Por qué insisto con esto? Porque yo creo, lo vamos a ir discutiendo, que nuestra pelea, la pelea sindical, es siempre por la libertad. Nosotros peleamos por la libertad. ¿No? ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo que impone
el capitalismo siempre son de esclavitud, siempre son de encierro, siempre, a veces más, a veces menos, a veces nos parece, no, lo que está diciendo este es una locura, yo soy recontra libre. ¿Cuántas horas pasan ustedes en un hospital, encerraditos? Bueno, después cuéntenme lo que es la libertad. Lo que pasa es No que somos libres desde el punto de vista que el médico que tiene su consultorio no puede cobrar lo que quiere. Tiene que cobrar lo que le dicen los sistemas privados de obra social. bien, bien. Y Bueno, Y o sea que realmente los sistemas, ¿cómo? que nos caracterizamos por muchas horas encerrados en serio, encerradas, por lo menos 60 horas a la semana trabajamos, creo que la mayoría. No sé. Yo cuando veo la precarización del trabajo médico me asusto. Lo veo, mira, tuve un problema de salud con mi hija, me pasé en Osva, nosotros tenemos el Méndez, me pasé 2 días en el sanatorio. Y veía a las residentes, las médicas residentes, y realmente yo decía, pobre piba. Muy jovencita, ahí encerradas ahí, ¿viste? Y digo, bueno, siempre me pasó de ver precarización, pero últimamente es alarmante la precarización laboral. Y el Mende, que es de la obra social, o sea, que es de un Claro, que es una obra sindicato, social, o sea, no es un hospital público. no es un hospital público. Tenemos ahí, que es creo que las diferencias por qué se requiere una reforma de todo el sistema de salud. Algo habíamos estado viendo en el chat, que te atienden de primera y de cuarta, según sea obra social, prepaga, y lamentablemente el cuerpo médico es médico, enfermero, bueno, es el que pone su cuerpo para todo eso. O sea, hay una privación de la libertad del cuerpo, casi te diría permanente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Bueno, entonces ahí tienen una tira. Ahora yo después, cuando termine, le voy a mostrar el cuadro que les preparé como para que le quede. Ahora, el capital, viste, el mal tiende a perfeccionarse, el capital también. Entonces el capital empezó a generar lo que se conoce como la línea de los ingenieros. Es decir, empezó a generar como una línea de observancia de lo que hacían los trabajadores. Y ahí ustedes van a tener un famoso ingeniero llamado Taylor, o Taylor, como prefieran, que el tipo hizo una observación en una automotriz, una observación muy importante de cómo laburaban. Y entonces se llegó a darse cuenta que hacían 7 movimientos los tipos. O sea, hacían 7 cosas. Entonces él dividió en 7 puestos de trabajo. Llegó a la conclusión de que para fabricar un automóvil había 7 puestos de trabajo distintos. Y los organizó. Entonces, ya estamos hablando de la segunda revolución industrial, que era lo que me olvidé de marcarle. Ese capitalismo desorganizado es de la primera revolución industrial. La segunda, con la electricidad, sobre todo con la electricidad, le genera al capital una posibilidad de producir mucho más de lo que viene produciendo. Y le marca la imposibilidad de hacerlo en la libertad de los trabajadores. Entonces ahí prospera Taylor, ¿no? Él decía que los comparaba con burros. Él decía que los trabajadores eran burros. No sé si vieron hace poco una serie que se llamó La Leona. Estaba Nancy Duplá, estaba Arana. La dieron, apenas ganó más, digamos, una muy buena producción que contaban la historia de una hilandería y cómo los trabajadores terminaban recuperando la empresa, ¿no? No me acuerdo quién era el personaje masculino. Ah, pues era Charlie y Duplá. Duplá era la costurera y era la pareja. ¿Eh? Por Canal Era la 11. pareja, el matrimonio. Claro. Sí. Bueno, el dueño de la fábrica decía las mismas cosas que decía Taylor de los trabajadores. Nada más que en lugar de decirle burro, le decía simios, ¿no? O sea,
Taylor divide el trabajo de los trabajadores en 7 pasos. Y después echa a los que lo saben hacer y contrata masivamente gente que no sabe hacer nada para enseñarle a hacer. Entonces, el tema era, no, vos entras a la empresa y te enseñan a laburar. La empresa se encarga de enseñarte, te forma la empresa, te forma como quieren ellos. Eso llamó el Taylorismo. La diferencia entre el Taylorismo y el Fordismo es menor. Ford le impone a la teoría de Taylor, le pone una cinta eléctrica, la cinta de montaje, la famosa cinta de montaje, que es la segunda película que vieron ustedes. La muy graciosa, ¿no? La de Chaplin. Sí. Bueno, La ahí de Chaplin, Tiempos Modernos. ¿Cómo? Tiempos modernos. Bueno, vieron que ahí está la famosa lucha por el tiempo muerto. Al tipo le traen una máquina para darle de comer a los obreros. Entonces vieron la escena donde Chaplin no puede, se descompone la máquina, le tira la sopa, el choclo, todo junto. Bueno, esa es la preocupación del tiempo muerto. También está Foucault vigilando. Claro. Sí, también está Foucault vigilando, porque ya hay cámaras de vigilancia, el Gran Hermano está omnipresente ahí. El reloj, muy bien, muy bien. Toda la necesidad de control del capitalismo está ahí. Pero fíjense que en esa película, la preocupación por el tiempo muerto, perdura en cualquier lugar de trabajo y pasa el jefe a ver qué está haciendo la computadora, si está jugando al solitario o está laburando. Tienen una obsesión. En esta pandemia se obsesionaron con que la gente no vaya a laburar porque decía, ¿cómo no? ¿Cómo? ¿Y qué hacen en la casa? No, ¿y quién los controla? ¿Cómo teletrabajo? No, tienen que venir a laburar. No era solamente porque perdían plata. Cuando Alberto le dice, bueno, no es que van a perder plata, van a ganar un poco menos, no entiende Alberto que el problema no es la guita, es el mando. El problema es el mando. El capitalismo no es solamente acumulación de plata, es mando. Si no mandás, no hay capitalismo. Si el capital no manda, no hay capitalismo. Las condiciones de reproducción del capital son de dominación. Y lo que hace que los laburantes no vayan a una fábrica, a una oficina, es que se quiebra el mando. Muchos de nosotros, cuando volvamos a laburar, nos va a costar un huevo. Del caso de ustedes estuvieron laburando todo, más que nunca. Pero muchos de los trabajadores que estuvimos, nos hizo pensar mucho esto, ¿viste? De horas culo, ¿no? Digamos, gozamos de libertad, recuperamos libertad. Fuera de decir, sí, todos queremos ir a laburar, todo ese discurso que el capital nos metió en la cabeza, ¿viste? De que si no trabajás, no es gratificante, no te realizás como persona. Ese es un discurso del capital. Estando en tu casa rascándote el ombligo, me parece que también te puede realizar. ¿Me entendés? El problema es que no producís dinero. El problema es que si vos te rascas el ombligo en tu casa, el capital no se reproduce. Si los shopping están cerrados, es una tragedia, se cae. Entonces, la preocupación del tiempo muerto la resolvieron con una máquina de esclavizar, la cinta de montaje. Listo, vos a partir de ahí, no sé si vieron la parte de la escena donde el tipo queda como enajenado apretando la tuerquita. Sí. Bueno, hay una muy buena película que es más moderna que Tiempos Modernos. Es una película, creo que de la década del 80, que se llama La clase obrera va al paraíso. Es una película italiana. Si tienen ganas, mírenla, es una película pesada. Si tienen ganas, véanla, porque ahí muestra la enajenación de la clase trabajadora. La enajenación es el extrañamiento. Lo que dice Marx concretamente, porque ya nombré varias veces y por ahí ustedes no la tienen referida a la teoría. Enajenar en ciencias sociales es el extrañamiento, es decir, para Marx los seres humanos somos animales de trabajo. Lo que nos diferencia de los otros animales es que nosotros trabajamos. Entonces, ahora no trabajamos en las condiciones que nos impone el capital, trabajamos antropológicamente. Digamos, nosotros deberíamos trabajar con alegría, no trabajar como trabajamos. Entonces el capitalismo le impone una enajenación, un extrañamiento al ser humano, lo saca de sí mismo.
al someterlo al régimen de trabajo capitalista, lo enajena. El máximo de enajenación fue ese capitalismo que ustedes ven ahí en tiempo moderno, ¿no? Ahí, por supuesto que es una exageración. La película La clase obrera Valparaíso es muy interesante porque mezcla muchos temas, pero a mí me interesa que ustedes, si la ven, subrayen uno, que es el tema de la salud de los trabajadores, porque el tipo muestra, o sea, le pagan, aparece en la década del 60 una forma de trabajo que se llama trabajo incentivado. Yo te pago lo que marca el convenio, pero te pago un poco más si producís tantas piezas. Entonces el tipo tenía que hacer, por ejemplo, 50 remaches para, eh, ganar más. Como el sistema de horas extras, el trabajo incentivado, para que ustedes más o menos Y entonces el tipo encuentra una suerte de compenetración sexual con el trabajo para poder producir y ganar, o sea, como que se excita con la producción de ese rematch. Cuando pierde ese poder de excitación, lo que le sucede es que se enferma sexualmente. No solamente que no produce más remache, que le empieza a ir mal en la fábrica, sino que también tiene problemas, digamos, en su funcionamiento sexual. Y la película lo muestra graciosamente, pero no es gracioso, porque lo que está mostrando es cómo la vida misma, la vida, no la mera vida, sino la vida vivida en un entorno laboral se pone en riesgo la salud de esa vida. También esa película muestra las contradicciones del estado de bienestar, que es lo que vamos a ordenar ahora. Es decir, el fordismo tiene que ver con otro tipo de estado. Es como el estado de bienestar, es como los 30 minutos de gloria que todos tenemos, ¿no? El capitalismo tuvo 30 años donde funcionó bien, que fue con el estado de bienestar, porque tuvo una necesidad de pactar con la clase trabajadora después de la guerra, de incorporar masivamente a la producción, porque tenía la tecnología para estandarizar la producción, tenía la tecnología para estandarizarlo, y hizo un pacto con la clase trabajadora. El pacto entre capital y trabajo, digamos, fue beneficioso para los sindicatos. País por país habría que sacar esta conclusión. Fue beneficioso para la clase trabajadora. La herramienta del pacto fue el sindicato. De ahí surgieron lo que se llama el diálogo social, es decir, las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, bueno, si uno piensa en la Argentina, si uno piensa en Alemania, si uno piensa en Inglaterra, diría, bueno, los mejores momentos de la clase trabajadora, Italia, Francia, estuvieron ahí. Hay otros lugares del mundo que ni se enteraron de esto, porque uno tiende a generalizar lo que pasa en Occidente. Por ejemplo, en África esto no pasó nunca, en América Latina esto no pasó nunca, salvo en la Argentina y un poquitito en Uruguay, la conducta convenial del mundo del trabajo en la Argentina no se da en ningún lado de América Latina, ni en México. Ni en México. Ahí se cambia el oficio por el puesto de trabajo. Y los sindicatos se transforman de sindicatos de oficio en sindicatos de actividad. Porque los sindicatos empiezan a descubrir que el poder está en la actividad, porque la actividad mete más gente que el oficio. Se los voy a contar fácilmente con el tema de la UOCRA. Por ejemplo, antes de esta concepción, en el año 35, la UOCRA va a un gran paro. No existía la UOCRA. Los obreros de la construcción van a un gran paro. Y tuvieron que acordar, hay como 50 sindicatos adentro de la construcción. ¿No? Está, qué sé yo, los ceramistas, los tipos que ponen la electricidad, los tipos que hacen el fino, los tipos que hacen la loza, son oficios distintos. Antes estaban organizados por cada oficio. Los que arman los collados de madera, antes que empiece la obra dura. Todas esas cuestiones estaban organizados en sindicatos de oficio. La huelga del 35 los hizo organizar en una unidad sindical, que se llamó primero FOCRA y después UOCRA. Primero era
Federación Obrera de la Construcción y después fue Unión Obrera de la Construcción. La masividad le dio poder de negociación, eso lo vamos a ver cuando veamos el módulo de negociación colectiva. La masividad da poder. Después vamos a ver los principios de la negociación. Ahora, fueron 30 años. Uno pelea por esto, pelea por volver a esa época dorada del capitalismo, pero cuando ve el capitalismo en su desarrollo, dice, bueno, antes de eso hubo 200 años de oprobio y después de eso hay como 50 años de oprobio. Quiere decir que esto fue una excepcionalidad. Esto fue una excepcionalidad. Pero todo nuestro programa de acción sindical está basado en esa excepcionalidad. ¿Entendés? Todo lo que nosotros pedimos como trabajadores tiene que ver con ese estado. Les repito, estado de bienestar, segunda revolución industrial, la capacidad técnica de la cinta de montaje para masificar la producción, industrialización masiva, estandarizada. Ya tenía, la mano del hombre tiene poco que ver en la producción, es la máquina la que produce. La gran revolución de la máquina es la segunda revolución industrial. Sindicatos de actividad. Todo eso funcionó hasta la década del 70. La década del 70 es como que esto parecía que iba a explotar. Todo el mundo creía que iba a haber una revolución obrera porque los obreros pedían más, los jóvenes querían el socialismo en colores y los obreros querían comprarse un chalet y un Fiat 1100. Explotó el mundo, pero explotó al revés. La crisis del petróleo del año 73. La crisis del petróleo del año 73. El encarecimiento del petróleo hace inviable, sobre todo en los países como el nuestro, hace inviable la cuestión industrial. Y en los países centrales, digamos, achica la plusvalía. Que un insumo tan importante como el petróleo para la industria aumentara tanto, hace que los dueños del capital industrial buscaran otra beta para volver a equilibrar la plusvalía, y era la baja salarial. Ahora, ¿cómo hacemos con la baja salarial si los sindicatos están fuertes? Bueno, lo que hicieron fue destruir el aparato productivo, bajarlo, dejar sin laburo a la gente, la famosa revolución de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Una revolución se la llamó en su momento neoconservadora. Es el neoliberalismo. Ahí nace el neoliberalismo. La reforma financiera, la vamos a retomar, la reforma financiera que impulsa Reagan en el 79 es fundamental para destruir al capitalismo del bienestar. El capitalismo de la propiedad, digamos, de trabajadores. Los trabajadores en el capitalismo del bienestar tienen propiedad colectiva, tenemos propiedad colectiva. Nosotros no podemos comprarnos un country, no podemos ir a vivir, pero podemos tener un sindicato que tiene lugares para ir a veranear, piletas, lugares para ir a hacer el asado, y entonces vamos con el otro, está siempre el otro. En nuestra vida está atravesada por el otro. Eso es una propiedad colectiva. Nosotros no podemos pagar un plan de salud en el OS de binario, pero tenemos el MENDE, es propiedad colectiva, está toda la guita nuestra puesta ahí. La última joya de la abuela en la Argentina es esa propiedad colectiva. El capital, cuando gobierna como gobernó con Macri, o como gobernó con Menem, viene por esa caja, que es la caja de la colectiva. Esas son cajas colectivas. Es resabio del estado de bienestar, resabio en la Argentina del peronismo. Entonces, la financiarización sumado a la robotización permiten achicar el poder de la organización de los trabajadores, y los trabajadores se van a dedicar, los sindicatos, vos vas a Europa, ¿y qué hace un sindicato? Y forma trabajadores. Le dejaron ese rol. No rompe más, no está más adentro de una fábrica, como en la última película que vieron, Recursos Humanos. ¿Cuál fue la temática de Recursos Humanos? Los despidos. La temática del neoliberalismo son los despidos. La manera que tuvo el capital para volver a someternos a niveles nuevamente de encierro es dejarnos sin laburo. ¿No? Digamos, no hay elemento disciplinador más grande en el capitalismo que la falta de empleo. ¿No?
Entonces eso genera que el sindicato pierda poder, que la actividad decaiga, si decae la actividad sindical, y en ese marco, ¡plin!, caja. Digamos, te plantea la inmensa debilidad del neoliberalismo. Yo le voy a compartir ahora lo último que tenía para ustedes y empezamos a discutirlo, que es lo mismo que hablé, después se lo voy a dar a Gabriela para que lo ponga en el grupo. Estos son los 3 tiempos del capitalismo que están basados en las 3 formas de organización del trabajo. En la primera charla yo les dije que para mí es una opinión, lo que anticipa el modelo de Estado es la organización del trabajo. De la manera que el capitalismo... ¿Cómo? No se ve, no, para todavía no lo... Esperamos un cachito, ya vamos. Bueno, no se abrió. Espérenme un segundo porque lamentablemente no se abrió. ¿Ahí lo ven? ¿Ven el cuadro? Todavía no. Todavía no. No vemos nada, Rubén. ¿Ahí? Ahora dice que está... Ahí está, sí. Bueno, 3 colores. Los primeros 2 colores hacen honor a mi equipo, club querido de toda la vida, San Lorenzo de Almagro. Azulgrana, ¿ven qué lindo? El otro amarillo, ya saben a qué se refiere. El primero es el Estado liberal, ¿no? Primera revolución industrial, industrialización discontinua, es decir, no era una masificación. Si ustedes ven un objeto del año 1850, comparan un plato con otro plato, se van a dar cuenta que no son iguales, que tienen algunos detalles, porque la mano del hombre estaba muy metida ahí adentro todavía. Todavía había cierta, a pesar de que había una máquina, esa máquina era tan primitiva que la mano del hombre, el saber hacer de los trabajadores, tenía mucha incidencia en el producto final. Entonces era discontinua la producción. No era estandarizada, a eso me refiero cuando digo discontinua. No hay una organización científica del trabajo, el trabajo está organizado en oficios, son los oficios los dominantes, y la organización sindical se da por oficios, son los famosos sindicatos de oficios. En la Argentina un sindicato de oficio todavía hay, la Fraternidad, por ejemplo, son los tipos que manejan la locomotora. Listo. Es un sindicato bien de oficio, no afilia a ningún otro que no maneje una. Bueno, ustedes están armando un sindicato de oficio, ¿eh? Sí. Bueno, si ustedes van a agrupar a todos los terapistas, el oficio de la terapia sería. ¿Eh? Bueno, después pasamos a la otra etapa, que es el estado de bienestar. Segunda revolución industrial, industrialización estandarizada, masiva incorporación de trabajadores, trabajo organizado científicamente, esto es lo que permite incorporar. La T y la F significa taylorismo y fordismo. Puesto de trabajo, esto es muy importante porque el puesto de trabajo es lo que le permite al sindicato proyectarlo en un escalafón. Ese puesto de trabajo es como el ladrillo en donde se va a reposar toda la capacidad negociadora del sindicato, que va a quedar expresada luego en un convenio colectivo de trabajo. O sea, cuando ustedes hablan de la paritaria, no define solamente el salario se define en función de ese puesto y del escalafón. Define las condiciones de trabajo de toda la actividad. Hay un montón de cuestiones que uno negocia como sindicato en este esquema, en un esquema de diálogo social, de convenio colectivo de trabajo. Y la organización sindical es por actividad porque busca apropiarse de esa incorporación masiva de mano de obra a las industrias, lo que trata de hacer los trabajadores de construir una organización que le dé lugar a todo.
Luego pasamos al Estado neoliberal, que está, ahí ustedes van a tener la revolución del chip, que todos dicen que es la tercera o cuarta revolución industrial. La industrialización va a estar robotizada. Digamos, acá tendríamos que poner, entre paréntesis, también financiarización, porque no es solamente que el robot te ordena la industria y te echa a trabajadores. Más que el robot, es la financiarización de la economía. Es que hay más guita, se puede reproducir más plata con un enter pasando la guita de bolsa en bolsa que fabricando un par de zapatillas. Pero si hablamos de efecto del laburo, es la robeda. El trabajo está organizado científicamente, pero ya con el toyotismo, que es el justo a tiempo, que es un poco, todos los trabajos se van toyotizando, ¿no? El ejemplo claro es el de McDonald's. Se van eliminando puestos de trabajo, porque tengo uno que hace 4 cosas. El multipuesto de trabajo. ¿Ven? Multipuesto. O sea, vos tenés que laburar de todo. Piensen por ahí en la medicina, se da mucho. Cuántos auxiliares fueron perdiendo y cuántas tareas que antes el médico realizaba solamente al paciente y no hacía más nada. Cuántas cosas un médico ahora que antes no hacía. Es porque va perdiendo capacidad de puesto de trabajo para transformarse en multipuesto. Digamos, no está bueno hacer todo, no está bueno. Vos pensás que en la medida que vos te dedicás a hacer una sola cosa, te concentrás en un puesto de trabajo, permite que el escalafón se despliegue y aparezcan otros trabajos. Entonces el multipuesto elimina puestos de trabajo, ¿no? Observen, cuando van a McDonald's, observen cómo laburan los pibes de McDonald's. Bueno, ahí, si uno despliega todas las actividades que hacen cada uno de estos pibes, diría, acá hacen falta 5 pibes más. Bueno, hacen falta. ¿Entendés? Se llama plusvalía. Y el sindicato dice, no, bueno, anda al sindicato para que te den un curso de esto, anda al sindicato para que te den un curso del otro. Y al sindicato le damos guita para que capacite. Lo sacamos del lugar de trabajo. Esa pelea que ustedes vieron en la última película, a lo mejor alguno la vio entera la película en algún momento porque fue una película con bastante éxito, ¿no? Está buena la película porque va mostrando esta cosa de cómo actúa el capital para quitarte el trabajo. La película va de eso. Y ustedes van a ver ahí un hecho que en Europa no pasa más, por eso la película es medio como un documento. Sí en la Argentina, no en Europa. Ustedes vieron que el sindicato estaba dentro de la empresa. O sea que la fábrica tenía una comisión interna donde se reunían los sindicalistas. Es decir, el sindicato adentro de la empresa es un fenómeno que en Europa no existe más. ¿En qué momento se empieza a quebrar el poder de los sindicatos en Europa? La huelga de los mineros, de Margaret Thatcher. Hay un montón de películas de la huelga de los mineros. Mírenla, googleenlo, que está muy bueno. Margaret Thatcher le gana la huelga a los mineros con los mismos argumentos que Macri y Vidal decían de Baradel. Que eran delincuentes, que eran gordos, feos, roñosos, grasa, ladrones, que se quedaban con la plata de los afiliados, que obstaculizaban el trabajo de los afiliados. Bueno, Thatcher la ganó. Acá no la ganaron. La excepcionalidad de la Argentina, que la Argentina tiene una estructura laboral que vamos a ver detenidamente cómo se construye esa estructura laboral, y ustedes van a entender porque cada vez que se siente un empresario neoliberal en la tele dice que el problema es que el trabajo argentino es caro. ¿De qué está hablando cuando dice que el trabajo argentino es caro? La Argentina tiene una estructura social productiva ligada al estado de bienestar y no al estado neoliberal. ¿Entendés? Lo que nos está pasando, cómo nos están ganando esta cosa, con el 40% de los trabajadores por afuera de los convenios colectivos de trabajo. Están generando trabajo fuera de convenio. Sí. ¿Entendés? Para que los que estamos adentro de los convenios perdamos peso. Entonces, bueno, es una pelea desigual. Los tecnológicos, Raúl. Claro. Los tecnológicos y los nuevos trabajos van todos fuera de convenio. Muy bien. Muy bien. Sí. Ahí
tenemos un Y ahí tema. vas a tener un tema, porque encima son los trabajos nuevos. Les recomiendo un libro que no sé Pero aparte pronunciar el también los que autor. no se insertan en la grilla laboral, sino que van como monotributistas y demás, que queda toda la carga, o sea, ajenos de la inserción laboral propiamente. No entran ni Es para una grande. cosa ni El 40%, Nélida, es grande, porque es el 40%, no es Sí. una excepción. es la mitad de lo que estamos activos trabajando, y así se desfinancia todo absolutamente desde el sistema de seguridad social, Muy que es bien. una de las bien. bases de los trabajadores, como todo lo demás. El gran problema es ese. Lo vamos a ver por qué. En la última charla vamos a ver por qué el capital en la Argentina se desespera por esa seguridad social, por destruir la seguridad social. Es el gran problema, el gran tema de debate. Por supuesto que no lo dicen así, nosotros lo vamos a ver bien. Lucio. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, nosotros vamos a verlo en detalle eso. Ahora lo que me interesa para el próximo encuentro, vamos a ver esta historia que estamos armando, la vamos a ver un poquito en la Argentina. Con 3 recortes de películas argentinas que les va a gustar. Yo soy el loquito de las películas, pero es mentira, porque yo no me banco mirando una película 2 horas ni en pedo, por eso le doy recorte. No puedo estar 2 horas sentado en un lugar. Pero a estas películas alguna vez la vieron, son actores argentinos. Vamos a ver primero La Patagonia Rebelde, en un recorte que durará 20 minutos, 30 minutos. La Patagonia Rebelde. Después vamos a ver Asesinato en el Senado de la Nación, también durará, no sé, 10, 15 minutos. Y después Justo vamos a ver ahora con el problema de la carne viene justo, ¿eh? Bueno, claro, trata de bastante que ver con el tema de la exportación de carne, tiene la película. Y la última es Eva, ¿no? La película Eva, es una película sobre el peronismo, la de Esther Goris y La Plas, que fue muy famosa. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahí, lo que yo les pido que puedan construir en la mirada de ese videíto, es que vean cómo es el camino de la clase trabajadora en la construcción de poder en la Argentina, ¿no? Digamos, nuestra clase trabajadora se propuso construir poder. La decisión de incorporarse al peronismo de los trabajadores fue una discusión de poder. Y ahí la van a ver, en la película la van a ver, hay una discusión de poder. Y lo que el hilo sería ese, lo que podríamos discutir, el poder para qué, y si está bien construir poder o está mal, porque uno puede tener una mirada lírica del sindicalismo y decir, no, yo hago un sindicalismo testimonial, digo lo que está bien y lo que está mal. A veces hay que hacer lo que está mal. ¿Qué va a hacer? No siempre hay que hacer lo que está bien. Porque lo que está bien y lo que está mal depende mucho de convenciones. ¿Qué es el bien y el mal? Una convención. Y las convenciones, los trabajadores no tienen mucho poder convencional, no es que pueden establecer culturalmente, aunque somos mayoría, nos cuesta mucho establecer culturalmente lo estético, el bien, el mal, los gustos. Generalmente consumimos todo eso de las clases dominantes. Entonces, a veces, viste, es como que tenés que tomar decisiones que culturalmente te van a señalar como, mirá lo que hicieron estos, hacen un paro justo ahora, y ¿entendés? ¿Cuándo querés que lo haga? A nosotros nos acusan respondemos al estereotipo. Mira, hoy tuvimos una reunión y una de las cosas que nos dijeron fue de otros especialistas que hicieron mal en corporizarse. Claro. Perdón, ¿por qué, compañera? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, otra cuestión, muy bueno. A vos que te dijeron tus propios compañeros que hiciste mal en corporizarse. No nosotros, sino, a mí me lo han dicho eso, ¿eh? Una persona que está en un sindicato general médico me dijo que él no está de acuerdo con la corporización de los sindicatos y la superespecialización, porque lo comparan con anestesia, que está muy corporizado,
Sí. Y la realidad es que si vamos al caso, los anestesistas tienen 10 veces mejor estándar de vida que nosotros. Sí, claro. Y Bueno, todos lo los que pasa- anestesistas se alinean atrás de su asociación. Y no Muy vas a bien. tener ninguno que salga de atrás. Puede ser discutible la forma de llevar el trabajo de ellos y todo. Eso creo que eso es lo que más genera rescosor con los otros especialistas. Pero la realidad es que esa corporización en este ideal médico altruista, que se aprovechan de este altruismo, está mal. Y yo no sé si está tan mal. Bien, discutamos muy bien. Porque Yo ¿qué creo es que ser recuperar la identidad. Muy bien, ¿qué es ser una corporación? Discutamos qué es ser una corporación. O sea, el capital puede La corporizarse. necesidad de la pero cohesión no. de identidad. Exacto, las prepagas, las obras sociales se pueden corporizar, ¿Qué pero son? nosotros como Claro. especialistas y manejando un conocimiento no tenemos derecho a corporizarnos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí tenés una convención. Digo, bueno, ¿qué es una corporación? Discutamos qué es una corporación. ¿Cuándo está bien ser corporativo y cuándo no está bien ser corporativo? ¿No? Ahora, ¿por qué todo el mundo puede corporizarse menos los trabajadores? Los trabajadores cuando hacen cuerpo, cuando se refugian en su sindicato para una lucha, son como el demonio, son antisociales. Ahora, las empresas es lo que se le canta, ¿no? Y está bien, eso es el corporativo también, ¿eh? Ojo, digo, yo creo que a nosotros nos cuesta mucho imponer ese consenso convenial, es decir, yo estoy totalmente en contra del corporativismo sindical, del corporativismo del capital también. ¿Qué es el corporativismo? Discutamos qué es el corporativismo. Defender derechos no es ser corporativo, ¿eh? No. ¿No? Ser corporativista es cuando yo pongo el derecho mío por encima de cualquier otra situación. Eso es lo que hace el capital todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. ¿Entendés? Todo el tiempo. Así que bueno, a mí me parece que nosotros está muy buena que estén dando esa discusión. Está muy interesante. Es muy parecido a lo que nos pasa con los docentes, ¿no? Pero vos fíjate que después te van a reclamar, porque es muy interesante. O sea, los compañeros no quieren que vos seas corporativo porque se lo dijeron en algún lado, ¿me entendés? Como que los sindicatos son corporativos. Pero después te reclaman beneficios que tienen que ver con corporaciones. Quieren que, che, pero nosotros ganamos poco, che, pero nosotros no tenemos un lugar para profesionalizarnos, no tenemos que para hacer un curso tenemos que pagar, para hacer esto tenemos que pagar, no tenemos un hotel en Mar del Plata, no nos podemos ir ni 15 días de vacaciones, que la tenemos que pagar carísima. Todo eso vos lo tenés cuando construís un cuerpo. El problema es el exceso de cuerpo. Es decir, no, yo para que me den un hotel en Mar del Plata hago un paro y que se mueran todos porque no abro una terapia intensiva hasta que no me den el hotel en Mar del Plata. Eso es corporativismo. Pero organizarte, la organización no es corporativismo. Pero es muy interesante la discusión. Yo creo que las charlas que nosotros vamos a tener van a ir aportando para este lado. Van a ir aportando. Hay un capítulo que vamos a llegar, no la clase que viene, vamos a hablar de la historia del movimiento obrero en la Argentina. Estas películas hablan de los momentos más importantes, vamos a llegar hasta la actualidad después en la charla, el debate. Yo les pido sí que estas la miren para que sea un ping-pong, porque yo imagino que ustedes que están interesados en hacer algo sindical, les va a interesar la historia del sindicalismo argentino, y con toda sinceridad deben tener miles de fantasmas en relación a los sindicatos, que los podamos evacuar, que podamos decir con sinceridad esas páginas, le vuelvo a decir, hay unas páginas del libro de historia de la secundaria que las arrancaron, son las que tienen que ver con la historia de los trabajadores. Entonces cada uno de nosotros la va construyendo como puede, le pregunta a alguien, lee un diario, conoce a uno que es sindicalista, entonces le pregunta. Bueno, yo quisiera utilizar el encuentro del próximo martes para que hablemos libremente sobre la historia del sindicalismo. Yo le doy esto para orientarlos, cada uno opina lo que quiere, porque es, digamos, no existe una sola historia, ¿viste? O sea, yo le voy a dar una visión y estaría bueno que pongamos sobre la mesa todo lo que tengamos, todo. Bueno, gente, de parte mía, escucho
preguntas, insultos. ¿Darías bibliografía sobre el tema de la historia? ¿O parte de los módulos ya lo tienen algunos? Están los módulos. Necesitas. Sí, están los módulos. Sí. Hay muchas historias del movimiento obrero. A mí me gusta. Hay una muy atractiva que escribió Galazo hace poco. Pero y también lo que pasa es que aparece fragmentado. Hay un gran historiador del movimiento obrero que es argentino, que es un inglés, que se llama Daniel James. Y él escribe un libro de una etapa del sindicalismo argentino que no está en estas películas, que se llama Entre la integración y la resistencia. Peronismo, se llama Peronismo entre la integración y la resistencia. Y en realidad habla del peronismo sindical, de la década del 60, ¿no? Es un libro muy interesante. Daniel James es un inglés que vino a la Argentina a estudiar peronismo, porque el peronismo se estudia en cátedras. Sí, afuera se estudia. Sí, en Inglaterra y en Estados Unidos es un objeto de estudio el peronismo. Y hay cátedras dedicadas al peronismo en la Universidad de Yale, por ejemplo. Y entonces Daniel James vino acá a estudiar. Por suerte también de Milagro Sala ahora. ¿Cómo? Que por suerte también de Milagro Sala. Sí. Sí, también, sí. Lo cual es grandioso. Sí, la Argentina tiene fenómenos sociales muy interesantes para el estudio de la academia. El problema es que nosotros, muy apasionados, no nos damos cuenta de lo que producimos. Entonces, si no estamos a favor, es la peor mierda que nos puede haber pasado en el mundo. Y generalmente los dueños de la academia en la Argentina son antisociales. No forman parte de ese movimiento social. Pero bueno, la cuestión es que este tipo vino a la Argentina y se quedó a vivir en Berisso. El peronismo nació en Berisso, eso lo vamos a ver en su momento. El 17 de octubre se empieza a producir en los frigoríficos de Berisso. Entonces el tipo, si ustedes van a ver Berisso ahora, hay como una guía turística que les muestra, se juntaron acá, hicieron esto, hicieron el otro. Ahí había un líder sindical que se llamaba Cipriano Reyes, que empezó a mover a la gente y el conurbano empezó a moverse desde Berisso, digamos. Y el tipo se quedó a vivir ahí en Berisso. Después se volvió, ahora creo que estaba viviendo, ¿no? Si está, hasta donde yo sé, estaba vivo viviendo en Yale. Ese libro yo se lo recomiendo. Habla de un momento. Pero como bien me preguntaste o señalaste vos, en los módulos está, y también le voy a mandar, junto con el videíto, qué puntos de los módulos vamos a ver de la historia del movimiento obrero, que aparece salpicada en los módulos, pero está. Genial. Bueno, los voy a dejar descansar. Hoy es martes. Mañana yo le mando a Gaby esto para que lo suba el jueves, así descansan un poco. Y le vuelvo a decir esto porque a lo mejor perdimos algunos compañeros en el camino. No es obligatorio ni leer ni mirar las películas. No, digamos, nosotros podemos charlar aún sin mirar. A veces falta tiempo, Rubén, ese es el problema. Por eso insisto con esto, Los materiales están puestos para el que quiera, no es necesario verlos. Yo, por ejemplo, yo les mandé 3 películas. Ustedes podrían haber participado de esta charla sin haberla visto la película. Porque no es que vamos a uno, metemos con la película y dale con la película. No. Están para ilustrar. Lo más importante es participar, para la construcción que ustedes están haciendo, es participar de la charla y hacerlo con total sinceridad. No hace falta tener una línea, vamos a construir una línea. Esto le quiero decir. Nadie es dueño de la línea entre los trabajadores se construye. Y listo, no hace falta leerte 40 libros y verte 50 películas. Lo que hace falta es estas horas, 2 horitas acá, hablando y listo.
la arreglamos. Bueno, gente, para mí siempre es un gusto participar de estos encuentros. Gracias, Rubén. Espero verlos nuevamente el día... Gracias, Rubén. Martes, ¿no? Los martes, sí. El martes. Hasta luego. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Hasta luego, Chao, gracias, hasta Rubén. luego. Chao, muchas gracias, muy buena la charla. Gracias, excelente. Y Nos vamos a vemos. ir desconstruyéndonos, que es lo importante. Gracias. Te agradezco, dale, vamos con esa.